John Diddy Combs sigue en el ojo del huracán y no hablamos solo de los cargos federales que enfrenta. La vida en la cárcel se convirtió en un infierno de paranoia, amenazas y condiciones deplorables. Pero lo más inquietante no es solo su situación, sino las comparaciones con Jefferino Epistenio y los rumores de que hay una recompensa archimillonaria por su cabeza. ¿Cuánto más puede soportar Diddy en este ambiente donde la muerte parece estar siempre a la vuelta de la esquina? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Say, esto es Del Carajo TV. Y adivina, vamos a seguir hablando del tema del momento porque acá tenemos un punto central que es Diddy. Pero de él se desprenden infinitos satélites y esto recién empieza todavía. La bomba no explotó, la bomba está sonando y en cualquier momento va a explotar. ¿O no? Hoy te voy a contar, sí, la historia se acaba antes de tiempo. Como ya sabemos, el 16 de septiembre del 2024, Diddy fue arrestado y desde entonces su vida dio un giro inexplicable. Olvídate de las mansiones en Miami y los jets privados. Ahora, su nuevo hogar es el centro de detención metropolitano en Brooklyn, un lugar conocido por su violencia, hacinamiento y condiciones inhumanas. Imagínate despertarte en una celda de 2 por 3 metros con paredes de concreto frío, sin almohada y un colchón muy finito y sucio. Bienvenido a la nueva vida de Diddy, uno de los hombres más ricos, poderosos de la industria del entretenimiento y por sobre todo uno de los tipos que básicamente hacía lo que quería. A partir de ese día, el tipo ya no tiene ningún tipo de decisión sobre su vida. El MDC ha sido calificado como el infierno en la tierra y no es para menos. Entre apuñalamientos, suicidios y apagones eléctricos, este lugar ha visto más drama que cualquier serie de Netflix y para empeorar las cosas, a Diddy lo tienen bajo lo que se conoce como Suicide Watch. Es una medida preventiva que ya vimos con personajes como Jefferino Epistenio, pero claro, imagínate, te ponen en un lugar donde estás completamente controlado, donde van a estar viéndote las 24 horas, donde no tenés ningún elemento para hacer ningún tipo de locura. ¿Y qué pasó con Jefferino? ¿Que cometió la locura? ¿O no la cometió él? ¿Se la cometieron? ¿O qué pasó? Detalles, casualidades, que de pronto la cámara que lo tenía que grabar, no funcionaba, en ese momento no funcionó y se borró la cinta después de todos los minutos anteriores y los posteriores. Los policías que estaban ahí investigando, de pronto, justo no lo vi y nadie sabe nada. Estás en el lugar de máxima, pero repito, de máxima seguridad, en un lugar que ya de por sí tiene máxima seguridad. Y justo pasó algo y no lo vimos. Lo primero que se está diciendo en internet es que nos avisan esto, porque nos están diciendo, el tipo está en este sitio donde simplemente va a caducar. Así que es una gran posibilidad que, no por él, porque en este sitio no debería suceder eso, pero porque ya conocemos el modus operandi, quizás nos están avisando lo que va a pasar con él. Obviamente Diddy declaró que no tiene ningún tipo de tendencia para borrarse a sí mismo de la vida. Es claro que las autoridades igual no quieren correr ningún riesgo, se supone, estar en la misma cárcel. Y estar en el mismo sitio donde caducó Epistenio tiene bastante peso. El centro de detención metropolitano donde está Diddy no es solo una prisión, es un símbolo de negligencia y el maltrato dentro del sistema penitenciario estadounidense. No sé si me explico. Las condiciones en este lugar son tan deplorables que se convirtió en el blanco de múltiples demandas y quejas. Para alguien como Diddy, un tipo acostumbrado a los lujos más tremendos que se te puedan ocurrir e incluso los que no se te ocurran, el cambio de este ambiente debe ser un golpe tremendo. Según un informe del Departamento de Justicia, se reveló que el MDC enfrentó años de mal manejo, incluyendo falta de personal, fallas en la infraestructura y condiciones insalubres para los prisioneros. Se denunció que el centro está plagado de cucarachas, moho en las duchas y alimentos en mal estado. En un incidente del año 2019, los reclusos fueron obligados a soportar temperaturas bajo cero durante días porque hubo un corte de electricidad que dejó el centro en la oscuridad. Las quejas sobre los baños rotos y las celdas sin ventilación adecuada son constantes. Pero Latinoamérica, te invito a Latinoamérica, Diddy. Venite a Latinoamérica, elegí la cárcel que quieras. Apuesto que es peor que esa. A esto también se le suma la violencia. Este lugar es muy violento porque, claro, la gente que está ahí adentro vive de una cierta manera y encima está siendo víctima de ese lugar que está tan mal manejado. Bueno, por ejemplo, con las poquitas cosas que sí hay, bueno, ¿quién se la queda?
el más valiente. Esto también incluye un montón de muertes por terceros, pero también mucha gente que no quiere vivir más ahí, y sabe que tiene que quedarse ahí años, entonces prefieren no vivir más. Y uno de los casos más resonantes fue el de Uriel White, quien fue apuñalado mientras esperaba el juicio. Las peleas acá son demasiado comunes y la falta de supervisión adecuada por la escasez de personal, como ya dijimos, solo hace que el problema sea mucho peor. Diddy, como figura pública de alto perfil, no solo está expuesto a estas amenazas, sino que se convierte en un objetivo dentro del sistema, lo que aumenta el riesgo de ser atacado. Diddy ahí dentro es víctima por todos lados. Primero, porque es un tipo muy poderoso con mucho dinero. Todo el mundo quiere algo. Te dejo tranquilo si me das algo. El sistema, bueno, es muy probable que también reciba presión por parte de los policías, los guardias que están por ahí. Pero lo tercero, se habla de cosas horribles que habría hecho esta persona e incluso a menores de edad. ¿Qué pasa? Que la gente que hace cosas a menores de edad, cosas feas, en la cárcel la pasa muy mal. Entonces tiene todas para pasarla como el culo. Y a pesar de que los abogados de Diddy están desesperados por sacarlo de ahí, ofrecieron 50 millones, 100 millones, lo que sea, para una fianza. El juez dijo, no, mi ciela, ¿por qué? Porque temen que el tipo salga y haga cosas que entorpezcan a la investigación. Una investigación importante, porque no incluye solo, incluye todo un sistema armado alrededor. Y esto también es muy interesante. El juez dijo, tengo miedo de que se fugue, así que no vas a salir, querido. La falta de atención médica adecuada también es una preocupación constante en este lugar. Los informes indican que los reclusos suelen esperar semanas e incluso meses para recibir tratamiento médico. Estas condiciones, junto con la constante amenaza de violencia, hicieron que este lugar sea uno de los centros penitenciarios más cuestionados en el país. Para alguien como Diddy, que está acostumbrado a un estilo de vida donde el acceso a los mejores médicos, alimentos y comodidades es norma, este ambiente de total privación es un choque brutal con la realidad. Recordemos una vez más, este tipo vivía fuera de la realidad. Si ya este lugar es malo para una persona normal, para un delincuente normal, imagínate para el rey del mundo. Este lugar es infinitamente peor. Pero lo peor de todo no es el frío, no es la comida, no es los otros que le puedan hacer algo. No. Es la paranoia que lo está consumiendo. Esto lo están revelando fuentes cercanas. El tipo está completamente paranoico. Según algunos convictos que están adentro y las fuentes cercanas a Diddy, el tipo está paranoico. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que le hagan algo y la principal cuestión que tiene miedo es la comida, que le hagan un mal plato de fideos. No, lo que le pueden meter en la comida. El tipo tiene miedo de que le metan algo en la comida y por eso se vaya al más. No, se vaya para allá. Para el de abajo se vaya. El tipo está paranoico, entonces ¿qué decisión tomó? Dejar de comer. Al parecer Diddy no estaría comiendo porque cree que si no es por este lado, por otro lado, algo le van a hacer. Y la realidad es que esta paranoia no estaría tan infundada. Al parecer le pusieron precio a la cabeza de este hombre, así como escuchás. Hay datos que insisten en que habría una recompensa de 100 millones por su cabeza. ¿Entendiste bien? ¿Esto por qué? Otra vez, porque hay tanta gente poderosa involucrada que a la primera que este hombre hable o lance algo, lo que va a suceder es terrible. No, lo siguiente. Mucha gente incluso teoriza con que Hollywood cambia para siempre si este hombre abre la boca. Si hablamos de la vida en la cárcel de Diddy, no podemos evitar comparar su situación con la de Jefferino Episteño, quien también fue recluido en este sitio y murió, como bien dijimos antes, en circunstancias curiosas, extrañas. Estamos presenciando entonces una historia que se va a repetir. Eddie Griffin, comediante y figura pública, fue el primero en señalar estas similitudes entre ambos casos, afirmando que Diddy es un hombre muerto. Pero ¿qué tan ciertas son estas predicciones? Episteño, al igual que Diddy, estaba rodeado de acusaciones de lo peor, todo lo peor que se te ocurra, y ambos tenían una red de poder que les permitía manipular a todo el mundo a su antojo. Pero mientras que Episteño terminó eliminado bajo circunstancias sospechosas, Diddy parece estar destinado a un final similar si es que no toman medidas extremas para protegerlo. El MDC ya vio múltiples personas que se quitaron la vida y asesinatos en los últimos meses, lo que convierte la situación de Diddy en una bomba de tiempo. La paranoia que lo consume no es gratuita, por sobre todo porque él sabe un montón de cosas que nosotros ni siquiera conocemos ni se nos ocurre. Todo lo que pasa por la cabeza de ese hombre en este momento debe ser terrible. Esta persona, la otra, está sentado ahí solo, viendo el tiempo pasar, pensando, ¿quién podría estar incómodo con esta situación? ¿Quiénes
algunas de las personas más poderosas de la galaxia. Cuando Eddie Griffin dijo que había una recompensa de 100 millones por la cabeza de Diddy, mucha gente pensó que el tipo estaba delirando, estaba exagerando, pero hay algo que es muy interesante y es que así fuera una broma o una exageración, habrá unos cuantos que se lo podrían creer y entonces ahora sí está en peligro Diddy. Pero la realidad en todo caso es más oscura todavía que lo que puede haber dicho este señor. Sus fiestas le han ganado enemigos de todo tipo, porque ya sabemos cómo funcionaban. Primero, sucedían cosas y luego el tipo tenía desde grabaciones hasta lo que se te ocurra para controlar a la gente. Entonces, hay un montón de gente que se habrá visto atrapada en esto, que querría una venganza. La cárcel no es solo un lugar donde pagás por tus crímenes, es también un lugar donde las vendetas se ejecutan y con la red de contactos de Diddy cualquiera podría estar interesado en deshacerse de él antes de que revele información comprometedora. Pero, ¿qué tanto sabe Diddy sobre otros poderosos de la industria? ¿Y qué secretos tiene guardados en lo profundo de su mente? Estas son preguntas que mantienen a muchos en vela y no solo a sus abogados, a nosotros también. Yo quiero saber todo. Si pudiera, metería un cable en la cabeza de Diddy para extraer toda la información. Debe haber cada cosa en ese cerebro que, otra vez, ya lo dije hace un momento, ni se nos ocurre. ¿Cuál es el otro punto interesantísimo que está empezando a suceder ahora? Que mientras el tipo está ahí adentro esperando que lo dejen salir por esta cuestión que se está investigando, otras acusaciones van apareciendo. Talia Graves, una mujer que dice haber sido drogada y abusada por Diddy en 2001, presentó una nueva demanda mientras él estaba en prisión. Graves dice que fue llevada al estudio de Diddy, le dieron sustancias, ¿quiénes? Sus guardaespaldas, y abusada tanto por el rapero como por otros hombres. Lo más impactante, la mujer dice que todo fue grabado y vendido como parte de los famosos freak-offs de Diddy. ¿Escuchaste bien? Parece ser que hay otro negocio también detrás de todo esto, que es que se negocia con estos materiales. Eso ya sería otra cosa que nadie sabía o nadie se imaginaba, y al parecer, bueno, estos materiales no son solo para chantaje. Hay un público para ese contenido. Y la gran pregunta es ¿cuántas mujeres más van a seguir el ejemplo de esta que denunció? Es el momento para que todo el mundo salga a hablar. ¿Cuánto tiempo podría pasar Diddy entonces en prisión? Esa es la gran pregunta. En la situación más tranquila de todas, se cree que 15 años es lo mínimo que podría caerle con la información que se tiene hasta el momento, por lo menos fuera de la investigación real, con lo que tenemos, con lo que sabemos. Pero eso sería apenas lo mínimo. Lo máximo es básicamente infinito. El tipo podría no salir nunca más de ahí en varias vidas. Entre la paranoia, las amenazas y las nuevas acusaciones, el ex magnate del hip hop enfrenta un futuro muy incierto. ¿Logrará sobrevivir a este infierno o va a ser otra víctima del sistema? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: la historia de Diddy en la cárcel apenas comienza y los capítulos que vienen prometen ser aún mucho más oscuros. Comentame por ahí abajo cómo crees que va a terminar esta historia. No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.